Muy buenos días, queridos estudiantes. Antes de todo vamos a empezar agradeciendo a Dios por darnos un día más de vida. Muy bien, en esta oportunidad vamos a hablar de las líneas y puntos notables en un triángulo. Las líneas, o también llamadas rectas, y puntos notables que se pueden trazar en un triángulo son las siguientes. La bisectriz, que se traza a partir de un vértice y divide a un ángulo en dos ángulos iguales. En un triángulo puedo trazar tres bisectrices. Estas tres bisectrices, al encontrarse, o el punto donde se cortan, ¿no?, se llama incentro. Entonces estamos hablando de que las tres bisectrices se cortan o concurren en el punto llamado incentro. Ese punto que está en el centro, cuando se habla de las tres bisectrices, repito, se llama incentro. La otra recta o la otra línea que se traza dentro de un triángulo es la mediana. La mediana, como su nombre bien lo dice, se traza del punto medio de cada lado hacia cada vértice. Estas tres medianas que se pueden trazar también dentro de un triángulo se encuentran o se cortan en un punto llamado baricentro. Entonces quiere decir que el punto notable llamado baricentro es donde concurren las tres medianas, punto de concurrencia de las tres medianas. Otra recta, o podría llamar otra línea que se puede trazar dentro de un triángulo, es la mediatriz. La mediatriz también parte del punto medio de cada lado, pero en forma perpendicular. Quiere decir que está formando ángulo de 90 grados. A diferencia de la mediana, este se traza en forma perpendicular. Ya no se traza hacia el vértice, sino de manera perpendicular. Dentro de un triángulo también se trazan tres mediatrices y el punto de concurrencia, o donde se encuentran, también puedo decir donde se cortan las tres mediatrices, se llama circuncentro. Otra recta que se puede trazar dentro de un triángulo es la altura. La altura trazada de cada lado, ¿no?, también es de manera perpendicular, pero ya no tomando en cuenta el punto medio de cada lado, sino simplemente tomando la altura que es perpendicular a cada lado, y el punto donde se encuentran las tres alturas o punto de concurrencia de las tres alturas se llama ortocentro. El ortocentro entonces es otro punto notable. Entonces repasemos rapidito aquí lo que hemos explicado, o lo que les he explicado. La bisectriz, la mediana, la mediatriz y la altura son rectas o líneas que se trazan en un triángulo. Y el baricentro, el incentro, el circuncentro, ortocentro son los puntos de concurrencia de cada una de estas rectas. Muy bien. Pero en esta oportunidad, para nuestra situación problemática que vamos a desarrollar más adelante, nos va a interesar, o nos interesa hablar del circuncentro, ¿no? El circuncentro que ya habíamos hablado, que es el punto de concurrencia de las tres mediatrices. Pero ¿qué otra característica tiene el circuncentro? Dice que es el punto de concurrencia de las mediatrices de los lados de un triángulo, lo que ya hemos dicho ya. Su ubicación respecto al triángulo dependerá de la naturaleza de dicho triángulo. ¿Qué quiere decir eso? El triángulo puede ser un triángulo acutángulo, puede ser un triángulo obtusángulo, o puede ser un triángulo rectángulo. Entonces, el circuncentro, ¿no?, la ubicación de donde esté va a depender de qué tipo de triángulo se trabaje. Estamos apreciando en esta gráfica, en la primera circunferencia tenemos el punto A, tenemos el punto B y tenemos el punto C. Los hemos unido y formamos un triángulo. Hemos trazado en ese triángulo las tres mediatrices. Al trazarla nos damos cuenta que el punto de concurrencia está fuera del triángulo, ¿no? Ahí dice circuncentro con un punto negro, entonces ese es el punto donde se encuentran las tres mediatrices. Y además ese punto es el centro de la circunferencia, ¿no? Eso lo vemos en la segunda gráfica, donde ya el circuncentro está detallado ahí,
¿no? Y observamos que hay tres líneas que se dirigen hacia los vértices del triángulo, hacia el vértice A, vértice B y vértice C, y tienen una misma medida, R minúscula, R, R, o sea, los tres tienen la misma medida, porque si hablamos de la circunferencia, cada una de esas rectas corresponden al radio, y sabemos que dentro de una circunferencia todos los radios tienen la misma medida. Es por eso que vamos a utilizar en nuestra situación problemática, vamos a tener que trabajar con las mediatrices y con su punto de concurrencia, que es el circuncentro. Muy bien, seguimos. El circuncentro también dice que es el centro de la circunferencia, lo que les explicaba, ¿no? De circunscrita en un triángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentra dentro de un... el triángulo se encuentra dentro de la circunferencia, ¿no? Por lo tanto, equidista de los tres vértices, ¿no? Lo que les había dicho, que equidista tiene la misma distancia, ¿no? En referencia a los tres vértices. Y esa distancia, en este caso, cuando hablamos de circunferencia, se llama radio de la circunferencia. Entonces, cuando hablamos cuando vamos a hablar de nuestra situación problemática, vamos a hablar de tres colegios, ¿no? Juan Velasco Alvarado, Manuel González Prada y Peruano Siso. Nos piden que se va a construir un polideportivo, también llamado complejo deportivo, y tiene que tener la misma distancia ese complejo hacia las tres instituciones educativas. Entonces vamos a tener que trabajar con el circuncentro, porque el circuncentro nos permite tener una misma distancia para cada punto, ¿no? Eso lo vamos a apreciar mejor ya con nuestra situación problemática. Entonces entendemos que el circuncentro es el punto de concurrencia de las tres mediatrices. Entonces ahora sí empezamos con nuestra situación problemática. Dice, unidos por un complejo deportivo. Complejo deportivo, o también llamado polideportivo, ¿no? Las asociaciones de padres de familia de tres instituciones educativas de la zona, en coordinación con sus directores y para fomentar la práctica del deporte de sus estudiantes, buscan un lugar donde construir un complejo deportivo que sea equidistante a los tres colegios. Para ello deciden contratar a un ingeniero que determine la ubicación exacta del complejo, a quien le proporcionan el plano a escala 1:3000. ¿Qué quiere decir eso? Que en el plano 1 centímetro equivale a 3000 centímetros en la realidad. De la zona donde se encuentran las instituciones educativas. Muy bien, continuamos entonces. A partir de esta situación, responde. Primera pregunta, ¿cuánto miden las distancias geométricas reales entre las instituciones educativas? Nos piden hallar la distancia que hay de un colegio a otro, ¿no? Tenemos tres colegios. La segunda pregunta dice, ¿dónde estará ubicado el complejo deportivo? Señálelo o señalarlo en el plano. Entonces vamos a resolver estas dos preguntas a partir de lo que tenemos como datos. ¿Qué significa? Pero primero debemos saber qué significa equidistante. Vamos a repasar esa palabrita, a ver, para saber el concepto básico de lo que significa equidistante. Equidistante designa al punto que se encuentra situado a la misma distancia entre varios puntos u objetos. O sea, hay un punto que está situado a la misma distancia con referencia a otros puntos, a otros 2 puntos, a otros 3 puntos, qué sé yo, a otras cantidades más de puntos, pero que tienen la misma distancia. Lo vamos a ver eso con un ejemplo. A ver, ejemplo. En nuestro gráfico tenemos el punto B, dice que es equidistante de los puntos A, D y C. Eso se está apreciando ahí, el punto B, ¿no?, señalado. Tiene la misma distancia desde B hasta el punto A, también es la misma distancia del punto B hacia el punto D, y también es del punto B hacia el punto C, también tiene la misma distancia. Quiere decir que el punto B, repito, es equidistante de los puntos A, D y C. Entonces ya entendemos mejor qué es equidistancia, ¿no? A qué se refiere cuando hablamos de equidistante. Muy bien, continuamos. Comprendemos la situación. Siempre debemos comprender primero la situación. Responde las siguientes preguntas. ¿Cuál era el interés común de la asociación de padres de familia y los directores de los colegios? El interés era construir un complejo deportivo, ¿no?, o también llamado polideportivo, para fomentar la práctica del deporte entre sus estudiantes. Primera respuesta
¿no? Para esta sección que se llama Comprendemos la situación. Muy bien, continuamos. Según la situación, ¿qué significa equidistantes? Eso creo que ya lo hemos entendido, pero vamos a responder ahora. Que el complejo deportivo, dice, esté ubicado a una misma distancia de los 3 colegios. Eso es muy cierto, ¿no? Este complejo debe tener la misma distancia para un colegio como para el otro y como para el otro. Muy bien, seguimos. ¿Qué datos tenemos para dar respuesta a la situación? Vamos a los datos que tenemos a la mano para dar respuesta a la situación. Primer dato, tenemos la ubicación de las 3 instituciones educativas en el plano. Otro dato que también tenemos es la escala que ya nos brindan, que es 1:3000. Otro dato también, la ubicación del complejo deportivo debe ser equidistante a las 3 instituciones educativas. Eso ya tenemos en mente, ¿no? De que este complejo deportivo o este polideportivo debe estar ubicado a la misma distancia de las 3 instituciones educativas. Esos son los datos que tenemos para dar respuesta a la situación. Continuamos entonces. ¿Qué debe resolver en la situación? Dice. ¿Qué debe resolver en la situación? Respondemos ahí. Debo ubicar un punto en el plano, claro, de tal manera que la distancia del punto a cada institución educativa sea igual. Bueno, sabemos que ese punto que vamos a ubicar va a ser nuestro complejo deportivo, ¿no? O nuestro polideportivo. Eso debemos ubicar. ¿A qué escala está el plano y qué significa dicha escala? Sí sabemos que está a 1:3000, pero vamos a saber, para responder esta pregunta, vamos a ver información referida a escalas. Vamos a repasar un poquito qué se refiere con escalas. A ver, tenemos ahí un mapa conceptual, nos dice escalas en un plano. Dice que es la relación matemática entre la dimensión dibujada en el plano respecto a la dimensión real. Quiere decir que en el plano tiene ciertas medidas y en la realidad también tiene otra cantidad, entonces eso hay que relacionarlo. Tenemos 3 tipos de escalas. Una primera escala natural. ¿Qué indica esta escala natural? Cuando estamos tomando en cuenta esta escala natural, cuando hablamos en un plano que nos dicen que en el plano 1 centímetro, por ejemplo, podría decir yo, ¿no? 1 centímetro es igual que en la realidad 1 centímetro, o sea, no varía. Lo que está en el plano es lo mismo que en la realidad. 1 centímetro en el plano es también 1 centímetro en la realidad. Tenemos otro tipo de escala de ampliación. ¿Cómo sería, no? ¿Cómo sería cuando hablamos de escala de ampliación? Entonces esto es, dice, cuando en el plano tenemos, por ejemplo, ¿no? Tenemos 2 centímetros en el plano, equivalen a 1 centímetro en la realidad. O sea que en el plano se ha ampliado. Lo que en la realidad es 1 centímetro, en el plano se ha ampliado a 2 centímetros, ¿no? Esto para tener mejor visión y sobre todo deducir mejor las medidas, ¿no? En el plano. Tenemos otra escala, la escala de reducción. Esto es cuando en el plano no tiene una medida, en este caso puede ser 1 centímetro, y en la realidad ese centímetro corresponde a 1000 centímetros. O sea que en el plano, lo que es en la realidad, en el plano se ha reducido, ¿no? 1 centímetro en el plano equivale en la realidad a 1000 centímetros, por ejemplo, podría decir yo, ¿no? Para nuestra situación problemática, creo que estamos en este caso, ¿no? En la escala de reducción, ¿ya? Porque dice 1:3000. Ya vamos viendo ya ese dato, ¿no? Muy bien, seguimos avanzando. Pregunta 5. ¿A qué escala está el plano y qué significa dicha escala? Eso creo que ya podemos responderlo, ¿no? Con la información que les he dado ya podemos responder eso, ¿no? El plano está a una escala 1:3000. ¿Qué significa eso? Que por cada 1 centímetro de distancia en el plano hay 3000 centímetros de distancia en la realidad. Eso es muy cierto. Además podemos decir que en el plano está al tipo de escala de reducción, ¿sí? Ya lo habíamos notado, ¿no? Estamos en el tipo de escala de reducción. Muy bien, continuamos entonces. Ahora diseñamos una estrategia o plan de resolución. A ver, vamos a diseñar esta estrategia. Nos preguntamos, ¿qué procedimiento seguirías para dar respuesta a la pregunta de la situación? Dice que selecciono y enumero los pasos según el orden en que los ejecutaría. A ver, vamos a seleccionar los pasos. Ubicaría en el plano cada una de las instituciones educativas y las
les asignaría una letra A, B y C. Muy bien. A cada institución le voy a colocar una letra mayúscula, ¿no? Como vértice, ¿no? Que sería A, B y C para formar un triángulo. Uniría los puntos A, B y C que representan a cada institución mediante segmentos para formar un triángulo. Eso es muy cierto. Vamos a unir los puntos, los tres puntos, y vamos a formar un triángulo, ¿no? Ubicaría el punto medio de cada lado del triángulo. Eso es cierto, porque tenemos que ubicar el punto medio, porque por ahí va a pasar la mediatriz, y lo que nos interesa es las tres mediatrices y sobre todo el punto donde se van a encontrar las tres mediatrices, ¿no? Seguimos entonces. Trazaría la mediatriz en cada lado del triángulo. Entonces, eso es cierto, vamos a trazar las mediatrices, ¿no? Las tres mediatrices en cada lado del triángulo. Ya lo habíamos entendido antes. Identificaría en el plano el punto donde se intersectan las tres mediatrices. Claro, se nos interesa ese punto porque ese punto es el circuncentro y ese punto nos va a dar la ubicación exacta del complejo deportivo, o también llamado polideportivo. Porque ese punto equidista de los tres vértices del triángulo, eso es cierto, ¿no? O sea, tiene la misma distancia. El punto de intersección sería el lugar donde se debe construir el polideportivo, eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. El punto de intersección, ese punto es la ubicación exacta del polideportivo. Muy bien, continuamos. Ejecutamos la estrategia o plan. Ahora vamos a desarrollar, ¿no? Prácticamente acá vamos a hacer el desarrollo. Con ayuda de una regla hallamos la distancia entre las instituciones educativas en el plano, y con la escala proporcionada en la situación halla las distancias reales. Muy bien, recordemos que la escala del plano es 1/3000. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 centímetro en el plano equivale a 3000 centímetros en la realidad. Las distancias obtenidas son... ¿Cuáles son las distancias? A ver. Distancia 1. Esta distancia se refiere a la distancia que hay desde la institución educativa Manuel González Prada hasta la institución educativa Peruano-Suizo. Y esa distancia en el plano medida es de 25 centímetros, dice, pero eso es en el plano. Veamos cómo es en la realidad. Resolución. 1 centímetro en la realidad es 3000 centímetros. Entonces 25 centímetros, ¿cuánto será? Hacemos una regla de 3 simple en aspa y multiplicamos 25 por 3000, ¿no? Para hallar el valor de X. Al multiplicar nos sale 75.000 centímetros. Pero 75.000 centímetros no es algo que lo podemos trabajar de manera usual. Siempre hablamos de metros, ¿no? Entre distancias, sobre todo de un lugar a otro. No se habla mucho en centímetros. Entonces estos 75.000 centímetros lo vamos a convertir en metros. Y para convertir en metros simplemente dividimos entre 100. Entonces 75.000 centímetros es igual a decir 750 metros. O sea, quiere decir que de la institución educativa Manuel González Prada a la institución educativa Peruano-Suizo hay 750 metros. Muy bien, continuamos. Distancia 2. Distancia 2. Ahora desde la institución educativa Juan Velasco Alvarado a la institución educativa Peruano-Suizo. Dice que en el plano hemos medido, hay 21 centímetros. Veamos cuánto es esto en la realidad. Resolución. En el plano 1 centímetro corresponde a 3000 en la realidad, y 21 centímetros a cuánto corresponderá en la realidad. Hacemos una regla de 3 simple, multiplicamos 21 por 3000. Esto nos sale 63.000 centímetros en la realidad, pero esto debemos convertirlo a metros porque siempre se habla en metros. Entonces dividimos también entre 100 y nos da 630 metros. Quiere decir que desde la institución educativa Juan Velasco Alvarado al Peruano-Suizo hay 630 metros, ¿no? 630 metros. Ya tenemos esa distancia entonces. Distancia 3. Ahora la distancia será desde el Manuel González Prada hasta el colegio Juan Velasco Alvarado. En el plano lo hemos medido y es 18 centímetros, pero ¿cuánto será eso en la realidad? Volvemos a trabajar y decimos que 1 centímetro es igual a 3000 centímetros en la realidad, 18 centímetros, ¿cuánto será en la realidad? Entonces multiplicamos 3000 por 18. En metros será 54
4.000 centímetros, perdón, y esto lo convertimos a metros. Entonces dividimos entre 100, lo mismo que hicimos anteriormente, y nos sale 540 metros. Quiere decir que del Colegio González Prada al Colegio Juan Velasco Alvarado hay 540 metros. Continuamos entonces. ¿Dónde estará ubicado el complejo deportivo? Señala en el plano, dice. Entonces, con la ayuda de una regla y un transportador se traza una recta de perpendicular al lado por el punto medio de cada lado del triángulo, ¿no? Como se muestra en el gráfico. ¿Sí? Ese trazo que estamos haciendo es la mediatriz que ya explicamos, ¿no? A partir del punto medio de cada lado estamos trazando las tres mediatrices, ¿no? El ángulo que forma la línea marcada con el lápiz en cada uno de los lados del triángulo mide 90. Eso es cierto porque cuando trazamos las mediatrices, lo trazamos en forma perpendicular, entonces se forma un ángulo de 90 grados, ¿no? Forma 90 grados con cada lado del triángulo. Divide en dos partes de igual medida del lado del triángulo, ¿no? ¿Sí? Lo divide en dos partes. Y es una recta perpendicular, lo que les explico, ¿no? Es perpendicular que pasa por el punto medio de los lados del triángulo. Y se intersectan en un solo punto, ese punto llamado circuncentro, ¿no? Y que es nuestra ubicación de nuestro polideportivo o también llamado complejo deportivo. Entonces acá ya estamos en el plano. El punto A corresponde al Colegio González Prada, Manuel González Prada, el punto B corresponde al Colegio Juan Velasco Alvarado y el punto C corresponde al Colegio Peruano Suizo. Hemos trazado las tres mediatrices, ¿no? A partir del punto medio, desde A hasta B, el punto medio, y trazamos la primera mediatriz. De B a C, el punto medio, y por ahí pasa la mediatriz. De A hacia C, ubicamos el punto medio que es F, y por ahí pasa la mediatriz. O sea, los tres puntos medios son D, E y F. Y por ahí la recta que está pasando es las tres mediatrices. Y se están encontrando, ¿no? O concurren en el punto negro que está ahí, ¿no? Y ese punto negro se llama circuncentro, pero a la vez también es el punto donde se debe construir el complejo deportivo o también llamado polideportivo. Muy bien, ya tenemos entonces la respuesta a la segunda pregunta, ¿no? La ubicación exacta del polideportivo. Ahora hacemos la reflexión sobre lo que hemos desarrollado. Primera pregunta, ¿cómo se podría calcular la distancia real entre cada una de las instituciones educativas y el complejo deportivo? ¿Cómo se podría calcular? Utilizando la escala del plano 1:3000, ¿no? La escala significa que cada centímetro en el plano representa a 3000 centímetros en la medida real. Entonces, si mido con la regla cada distancia y lo multiplico por 3000, obtendré la distancia real. Es lo que hemos realizado, ¿no? Al resolver cada una de las distancias referidas entre un colegio y otro colegio, ¿no? Entonces eso es lo que también estamos explicando acá, ¿no? Es una regla de tres simple y hallamos las distancias. Muy bien, continuamos. ¿Cómo se llama el punto de concurrencia de las tres mediatrices? El punto donde concurren las tres mediatrices se llama circuncentro, ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Y es el punto que para nuestra situación o para nuestra situación problemática nos ha interesado, ¿no? Hemos trabajado con eso. Muy bien, seguimos entonces. Muy bien, queridos estudiantes, ¿no? Para resolver esta situación problemática, repito de nuevo, nos hemos ayudado de lo que son las mediatrices y el punto donde se encuentran las tres mediatrices que trazamos en un triángulo se llama circuncentro. Ese circuncentro nos ha ayudado para saber la ubicación exacta de dónde se va a construir el polideportivo o llamado complejo deportivo. Espero hayan entendido, ¿no? Lo que les he explicado sobre esta línea notable y sobre este punto notable, ¿no? Y resuelvan su actividad. Para esta semana les estoy dejando una actividad referida justamente a la realización de este video, ¿no? Lo observan bien y resuelven su actividad. Muchas gracias, queridos estudiantes.